Déjenme nada más ver. Okay, I think we are live already right now. Y bueno, primeramente Dios, hice todo bien como debe de ser. Ya saben, ténganme paciencia con lo de la tecnología porque vamos aprendiendo poquito a poquito y pues preguntando si llega a Roma. Así que estaba preguntando si ya estamos en vivo, o si me ponen en los comentarios, pónganme ahí, hey, sí, te miro, y así con eso ya me confirman que mi internet está ya, ¿cómo se dice? On point, y ya le hice like click the right buttons because right now today we're going to be streaming on both platforms, en el grupito del Spanglish Streamers, en el Face, y en la página de YouTube. Okay, so we're going to be on both. Pónganme en los comentarios, me espero. Y también a los que vienen entrando, como ya saben, siempre tengo un icebreaker. Y como hoy vamos a tener una invitada especial, voy a hacerles el icebreaker a ustedes y también lo va a contestar. Quiero escuchar en qué estado nacieron, like where are you like native from, y en qué estado vives ahorita, porque pienso que eso nos va a ayudar también para cuando estemos platicando acerca de las preguntas del consulado y cosas así. Vamos a estar hablando acerca del consulado mexicano, pero hoy vamos a estar hablando from the inside scoop, ¿ok? Tenemos una de las miembros en el grupito que ha estado voluntariando ahí y ha hecho todas las preguntas que tenemos, ¿verdad?, para tratar de guiarnos, pero sin pelos en la lengua, ¿verdad? Porque cuando hablamos con un trabajador de ahí del consulado, pues obviamente hablamos con un empleado, pero cuando hablamos con nuestra raza, con nuestra plebe, agarramos esa inside scoop. And so I'm super excited to bring her on in a little bit. Y me pueden poner en los comentarios de qué estado viven ahorita y de dónde nacieron ustedes, like, de dónde son nativos. I can go first. Yo nací en, para los que no saben, drum roll, Veracruz, México. Soy veracruzana, soy jarocha, por eso digo muchas groserías. I'm just kidding. Don't tell my mom. She gets mad every time I tell her like groserías. I'm like, ma, es que soy veracruzana y se me sube la sangre. Se me sube el azúcar a 1000. Y yo vivo en el sur de Texas, ¿ok? So, de Veracruz, y vivo en el sur de Texas. Miro aquí, de Facebook. Nació en Jalisco y vives en California. Califas, ok. Pachuca, Hidalgo, vámonos recio con Pachuca, Hidalgo, Guadalupe, Nuevo León, California, y nacida en Nayarit. No puedo ver los users de Facebook porque I think there has to be like a logged in thing. Pero los de YouTube sí miro las personas, los nombres. Hey, Dafa, I can see you. Itzel, hola, hola, pasen a lo barrido. Guanajuato nunca puede faltar. Y Guadalajara. Ahí viene California, San Luis Potosí, Atlanta, Georgia. Tenemos también personas de Oaxaca y viven en Oregon. I've never gone to Oregon. Ok, si me están viendo en el TikTok, tenemos ahorita una conversación en Facebook. So definitely go ahead and join if you want to be able to get like the inside scoop. We're going to be talking about preguntitas del consulado mexicano from the perspective of a person that's been volunteering in there. So nos ha hecho estas preguntitas para nosotros para poder informarnos un poquito. Así que ahorita la vamos a traer en un ratito. Vivo en Memphis y eres de Jalisco. Ok, perfecto. Y without further ado, I want to bring in esta Perla, que es una miembro de nuestro grupito. Nos va a estar compartiendo lo que ella ha aprendido. Una primera regla. Yo sé que vamos a hablar del consulado and the conversations get heated, porque la gente siempre tiene complaints, ¿ok? Y la más les quiero recordar que yo no soy una complaint box, ¿ok? I have my own thoughts about them, and I don't want to hear the complaints. I want to hear how we're going to get across that hoop, ¿ok? Esta va a ser la conversación de hoy. Yo sé que a veces las conversaciones se ponen negativas cuando hablamos del consulado mexicano, que porque están con sujetota, que porque se tratan mucho, que no me dan una cita. I know. Been there, done that, I get it. No soy una complaint box. Te invito a que escuches con oídos abiertos y hagas tus preguntas de una manera que podamos figurar cómo le vamos a dar para adelante, ¿verdad? Esa va a ser la conversación de hoy y esa es la regla, ¿verdad? Let's keep it positive porque es un recurso. No, son muchos recursos que tiene el consulado mexicano y que deberíamos estar poniéndole más atención y más provecho, sacándole más provecho, and we don't do that enough.
So I definitely am excited to talk to Perla. I'm going to go ahead and bring her in. Tenemos gente de Nuevo México, Chihuahua. Ay, I love it. I love it. Venimos bien pinches mezclados hoy. Le vamos a poner aquí add to the live stream. Hola, hola, Perla. Mucho gusto en conocer. Hi, guys. I was chatting with Perla before we hopped on the live. I think we're already live. Pero esta es la primera vez que yo la conozco en persona, so I'm super excited. Bienvenida. Esta es tu casa. Les quiero platicar un poquito de Perla en un ratito, pero antes de eso, tú tienes que cumplir el icebreaker. ¿Dónde naciste y dónde estado vives ahora? Okay, so hi guys. My name is Perla. I live in Atlanta, Georgia. En Atlanta, Yeah. I was born in San Luis. So actualmente sí vivo en Atlanta desde hace como like 20 años atrás. Pero yeah, I was born in San Luis. San Luis Potosí. Potosí. Just to be exact. Claro. Well, what you want to know about me is like I received like the Dream US scholarship. So like I go to school, I work, and I also volunteer. I was volunteering at the Mexican Te me consulate. hiciste pause. Okay, me quedé en que you received the Dream.US scholarship. Ay, no puedo continuar without saying like congrats, because that is like big help. And I'm so happy that one, you received it, and then two, that I see you share a lot about it. So I know that you want other people to get the benefit too. So the way I see it, and the reason why I do this, and how I ended up in the Mexican consulate is No te because. escucho muy bien. Si quieres hablar un poquito más recio. Can you hear me better? Can you hear me much better? Put the phone down porque sí está como que. Can you hear me better? Yes, that is better actually. So, well, for me, actually, let's ask the people because maybe it's better for me, but not for everybody. A ver, pónganme en los comentarios si se escucha más clarita con los headphones o más clarita sin los headphones. Okay. So mientras le seguimos en el chisme, you received the Dream Scholarship.us, and thank you for sharing that with me. The reason how I ended up in the Mexican consulate is a little bit funny, because I met someone from Maldives, and I was like trying to spread the word about the Dream US scholarship with people so parents can know and encourage other students to apply for it. Because for me, I graduated and I wasn't able to continue my school, so it was kind of frustrating. It was depressing, and I feel like if we talk about these things and we give knowledge to kids, they might not be able to go to what I went through. So if I can prevent it, that's a gain for me. Yeah, that's why I ended up. Muchas gracias por compartir eso. I think that's also the reason I do this, porque cuando yo estaba tratando de agarrar como que like access to college, access to financial aid, había muchos roadblocks and I feel like si yo pongo mi granito de arena, eso va a ayudar a que otras personas pues no batallen tanto como pues uno batalló. Yeah. Entonces, thank you so much for sharing. So, el topic de hoy es hablar acerca del Consulado Mexicano. Ya sabemos cómo llegaste ahí, qué fue lo que te inspiró. Yes, y miro que la gente dice que sí, la calidad de la audio es mejor sin los headphones, so we're going to go ahead and keep that. That's awesome. The scholarship name is the Dream.us. Okay, let's start. Al ratito vamos a ir más con preguntas que nos están entrando from Facebook and YouTube. Pero for now, I have some questions that I know that people already ask on the group on a daily basis. Y muchas de las cosas son sobre la cita, ¿ok? Gente que está queriendo agarrar una cita en el consulado para hacer Advance Parole o para hacer algún tipo de proceso y no pueden conseguir una cita. So, ¿tú qué tips puedes dar para eso? So the first one is that they need to follow their Facebook. They are very active on Facebook, so make sure you look it up like Consulado de Mexico in your state, and it's gonna come up. They post the appointments. They usually do it like twice a month, or depending on their needs or availability. Otra cosa is if you're doing Advanced Parole, you can go in person, at least in Atlanta.
You can just go and walk and tell the guards, "Hey, I'm doing advance parole, but I cannot do it without my passport. Can I get like an emergency appointment, or can I speak to someone higher that can help me?" But one thing that I want to tell you guys is like, remember that when you go there, there are also employees who are doing their job. So try to ask them nicely and be like, "Hey, look, I'm doing advanced parole, but I cannot complete it because I need my passport, or I need like a death certificate, or I need like a birth certificate. Do you think it's possible that I can get an appointment so I can get it? This is my paperwork. I have completed my immigration paperwork. Here is my work permit from Daca, and make sure you bring those documents and tell the security guard." Then what they're gonna do is like they will go inside and tell them what you're asking, and like most likely, at least in Atlanta, they will let you come in. But it's gonna take long though. It takes a while Okay. So because let's pause there because that's like a huge tip que la neta yo no sabía. Um, so lo que está diciendo, y vamos a estar, you can share it in English if that's more comfortable, I can share it in Spanish para que just to like recap, pero el hecho de que cuando estamos aplicando para Advance Parole, podemos llevar como una copia de lo que es nuestra aplicación, lo que vamos a enviar y decirles, lo único que me está faltando ahorita para enviarlo o para poder hacerlo una vez que, que reciba el approval es el passport. And so eso te ayuda a agilizar tu cita y quizás either they let you in that day or they'll schedule you within that week. Pero una cosa es muy importante, es que no tienen que hacerlo si no quieren. Entonces, lo que tú tienes que hacer de tu parte es ser super polite and explain the situation. Let them, like, no te alteres, no te pongas pinche así bien Karen, porque it's not going to get you anywhere because they're not required to do that, right? But they have the ability to do it. And so, if you want to show up in person, the person that is in the front is normally, like the security guard o la persona como que la asistente, ¿no? I guess like front desk type of thing. And if you let them know the copy and your reason, then they'll talk to someone inside to see, or their managers or whatever, whoever's on duty, to see if you're going to be able to come in and take advantage of it. Like maybe alguien faltó a su cita o cosas así. Maybe like you're going to wait, right? Because you're jumping like a month. So you might wait until they take care of you, but that's a possibility. So keep that in mind, especially those people that do emergency advance parole. If you really are on a time crush, they told esta Perla que para ellos advance parole es una emergencia y es como una priority appointment, okay? mm-hmm. Because it's an emergency. Yes? So, si tienen una pregunta around that, go ahead and put your questions porque al último vamos a estar haciendo preguntas que tengan ustedes ahorita. Okay? So, thank you for sharing that tip. Y sobre los documentos, ¿tú qué recomiendas? Mire que dijiste de lo del Facebook. So, yeah, ellos, literalmente yo sigo mucho al Consulado de Atlanta porque yo era una de esas personas que se quejaban por todo. También hasta que me enteré de todo el But I guess like once you start actually volunteering there, because it was not my job. I was just volunteering. They are really nice. They will talk to you politely. So when someone comes and talk to you politely, you expect the same to them. Like you should be doing the same. So like I get to know them. I talk to them a little bit about like everything. I ask them questions about Daca, and you can go there because like for them Daca is a priority because they know how touchy those how much do we need those documents to continue work, and like possibly in so many cases you can legalize yourself, you can get your green card if you do advanced parole, so like that's probably the reason why they take it as a priority. At least in Atlanta I know it is because I asked them. But yeah, just like if you're trying to get an appointment, check their website. They post their appointments every 2 weeks. Now, this is a key point. Don't call the number. Create an account online and get that appointments online. Because sometimes when you call, even that appointments is still available. When you call, the call goes directly all the way to Mexico. And sometimes their system is not updated. So
if you do it through the website, you will be able to get a quicker appointment, and you can get one for you, for your mom, for your dad, for whoever. As long as you have that account online and the appointment's still available, and it shows you the exact time and everything. So Y that's my la recommendation. website del consulado, cómo es la website que se llama? I Cons- don't. I Consul- think it's like Secretaría de Relaciones Exteriores Mm, or de Relaciones en el Exterior, something like that. But it should be on like once they post their appointments on Facebook, they also post the link and the phone number. So you can click that link that they post for their appointments, and it's gonna take you directly to their website. So like just create an account, just like anything else, like any account that you create online, and get that appointments, because it's faster and quicker if you do it online than if you call, because sometimes like the system is crashed, so they won't have that appointments online like on Mexico, but you'll be able to see it online. Sí, entonces, después de este en vivo, lo que voy a hacer en nuestro grupito del Face, yo y Perla, vamos a compartir important links that will take you directly to the appointment thing, important links that will take you to the civil registry. I know Perla has done it, and she has shared a lot of information, so you can also just like search her name on the group, and you'll see all the posts que nos pone. Esa roca nos tiene bien ocupadas en el grupo. So once we get out of here, we'll share those so that they're on top and you can see them clearly, okay? So don't worry about that. Pero sí, hay que crear un account, porque también eso, llamar para una consulta, o sea, como que les quita más tiempo de lo que te quita si haces un online request, and you are able to get more appointment dates if you do it online. So definitivamente hagan ¿cómo se llama? Un perfil. Y les vamos a poner los enlaces esos, ¿ok? Ya, es más rápido si lo haces en línea que si estás llamando, porque cuando llamas muchas de las veces México no tiene actualización de esas citas. Yo se los digo por experiencia, porque como les digo, antes yo era una de esas personas que se quejaba por todo. So yo tenía que sacar la cita mía, de mi papá, de mi hermana, de mi mamá, so like, tratábamos de ir todos al mismo tiempo. And I then I think was we like, all can relate to that, de que les hacemos las citas a nuestros parents. yeah. Like, "Ma, ¿cuál es tu So link?" Ay, no sé. Ma, ¿cuál es tu password? Pues no me acuerdo. Y, oh, you gotta make them an email now and all that stuff. So yes, definitely keep that in mind, guys. Pero tengo otra pregunta que se hace, I would say, like, super, super, super frecuente en el grupito. Y es de que, podemos nosotros agarrar un documento por alguien más? O, por ejemplo, si yo tengo que hacer Advance Parole y necesito conseguir evidencia y necesito el certificado de nacimiento de mi abuelita o de mi mamá que voy a ir a visitar, o el acta de defunción de mi familiar, ¿puedo yo request them? ¿Los puedo pedir yo en el consulado? ¿Y cómo? great question. So yes, you can. ¡Yay! You can request. Date of birth and date of birth and death of birth. I mean, sorry, date of birth and death certificates. You can request those, but they're tricky because you can only request those for your mom, your dad, and your grandparents, because it has to be like a really close relationship, and you had to bring the proper documents to request those, which means you will have to bring your work permit, your identification, or your passport. I would suggest you bring everything that you have related to Mexico, and bring also your work permit, so you can have the excuse saying like, hey, I'm applying for Advance Parole, but I really need those documents. Can you get them? And according to the information that the guy gave me in the Consulado de México, he told me, ustedes pueden ir a pedir esos documentos, pero solamente tienen que ser abuelo, abuela, papá o mamá. Solo esas cuatro personas. Porque, like, more than that, you cannot get it. So you have to prove their close relationship, and only those four people. And you Okay. have to bring the proper identification. So the proper identification, and I would say the proof that they're close related. So would you need your birth certificate, por ejemplo? Yeah, you can use that. A In copy, my like, case, you don't have to like take the actual thing, right? yeah, but you make sure you have to bring your work permit, your DACA work permit, so you can have the excuse, because they're gonna be like, hey, but how do we know that you need it for an emergency? And also for that, you don't need an appointment. You can also just show up and request those documents. But remember, always tell the guy, hey, I'm applying for Advance Parole and I need
these. So like they would know it's kind of like an emergency. Y, ok, so, para recap en español, lo que necesitamos es comprobar nuestra identidad, so tienes que llevar tus cosas que comprueben tu identidad, como tu DACA, tu ID, tu consular vieja que tengas, algo, el pasaporte, lo que tú tengas, ¿verdad? Whatever you have. La otra cosa que tienes que comprobar que es para una emergencia, entonces la DACA te puede servir para eso porque estás aplicando para Advance Parole, o si tienes una copia de la aplicación que estás haciendo, llévate una copia de eso. Y la otra es que tienes que comprobar que son familiares cercanos tuyos, entonces tiene que ser mamá, papá o abuela y abuelo. Yes, and I think that's big help, porque muchos se quedan trabados en eso. Dicen, es que nadie me consigue el acta de función de mi mamá, de mi abuelo, de mi papá, y ahí me quedo atorada. No, tú también puedes agarrar esa evidencia si quieres ir a visitar la tumba de un ser querido por razones humanitarias. So, si tú estás tramitando tu Advance Parole para ir por esas dos razones y necesitas su certificado de nacimiento, la acta de defunción o cosas así, you can do it yourself as long as they are close family relationship. Yes, just have that in mind. No como tías y tíos, pero si es tu tía o tu tío, couldn't your mom go and get it? No. Maybe, but I don't think they will be as nice it is because it's a mom, and the mom is not the one that is applying for the AP. It's the daughter that is doing the process. So like that's like I was like, Really has to be close. you can come, but the only things that you can request is your mom, your dad, and your grandparents. That's the only things that you can request, nothing else. So probably they won't give the auntie death certificate or the auntie date of birth. That's like it's kind of tricky. Yeah, that kind of makes sense though. Porque imagínate que nos agarráramos a agarrar los documentos de cualquier, ay, la vecina que tenía cuando vivía yo allá en México. O sea, it's like people Yeah. Okay. So I had another good question that I wanted to discuss here. There are people that have received financial assistance from the Consulado Mexicano to do their DACA renew. Is that still a thing? Are there resources? It depends. What is going on? Another good question. So, yes, but that is depending on each consulate. So you have like for that you don't need an appointment either. You can just go up there, show up in your consulate. But if you live far away, my suggestion is try to call before you go because it depends on each consulate. Some of them will have phones, some of them will not. Like for example, Atlanta, they do have the phones. So like if you need help, um with your DACA renewal, you can go to the Mexican consulate, bring your paperwork for the renewal, bring your work permit, and you will have to also fill a form where it says like your need. The form will says how much you make, and they will determine how much you actually need to file for advance parole. In some cases, they will give you the money the same day. In some other cases, you will need to come back. Now, also keep in mind that you will have to wait for them to receive you because it's first come first serve. So just be patient, be nice, and then like if they make you come back, then you probably will need to come back. And also like I said, make sure you call your consulate in your city or your state, because some of them might not have the funds depending on like some of them probably a lot of people already applied for it, some of them probably still have found, but make sure always check that in the help. As far as I know from like school classmates, they have said that they only help you once, but I'm not completely sure about that. You can just go into the consulate, and if you have never received the help, you can ask for it. And then like you can ask more questions about it, and they will be able to explain you more how the process work. Because like in my case, I was trying to like get that assistance because like the school is not cheap. So I work, but like I only make like for my basic needs. So like that is not cheap either. But they were like, you can only get it once. That's what one classmate told me. But like I said, I know they have those funds, but I'm not completely sure about the process. So you have to call them,
ask and be like, hey, I need to renew my DACA, expires in such a term. I have the paperwork, but I don't have the money. Can you help me? That's the question. And they will tell you. If they have funds or not. Ok, bueno, pues para hacer el recap en español. Sí podemos nosotros llamarles y tratar de ver si tienen fondos en el consulado que nos toque cerca a nosotros, porque como explica Perla, sí tienen ahorita fondos en ciertos consulados, pero depende en la región que estés, ¿verdad? Porque I guess it just depends how they distribute o qué tan rápido se les va. Ahorita ella te puede compartir que en Georgia sí hay fondos, o sea, si tú vives en Atlanta y te quedas cerca y quieres tomar esa oportunidad, si la necesitas, there's no shame in asking for help. What we have to avoid is letting our DACA expire. So no dejen que se le venza la DACA, mándenla 120 a 150 días antes de la fecha de expiración, por si las moscas llega a pasar algo para que tú tengas, vea, todo en suficientemente tiempo de que si te mandan el papeleo a la dirección equivocada, si cositas pasan, o que si se atrasan allá en USCIS, todo eso que nos pasa, que a veces nos atrasa nuestro papeleo, se evita cuando lo mandas a tiempo. Bueno, la mayor parte de las veces. Hay veces que como quiera se atrasa aunque lo mandes a tiempo. Entonces, hay que ponernos en la mejor posición posible y hay personas que necesitan asistencia, que necesitan la asistencia financiera, ya sea como dice Pela, que por la escuela o por cualquier cosita que estemos pasando en nuestra vida. Yo sé personalmente que yo hubo una vez que yo lo necesité y por eso I share about it porque me ayudó bastante. A mí me robaron mi bolsa, yo acababa de recibir mi renovación, me rompieron la puerta del carro, estaba yo también en la universidad como Perla y ya tiene muchos años que pasó esto. Me rompieron la ventana, aparte de que tuve que reparar la ventana, que no se llevaron nada, mi bolsa no valía nada, nada más tenía yo en mi DACA, era lo más valioso que yo tenía. Y tuve que reparar la de esta, acababa de yo de pagar para mi renovación. Entonces yo fui al consulado y les expliqué eso. Llevé una copia del police report que hice de que me la habían robado y una copia de la aplicación de mi replacement que estaba yo requesting y me pudieron asistir. Entonces también hay ese tipo de emergencias que pueden también considerar. Y aparte de todo, pues tienes que enseñar que pues necesitas la ayuda, ¿verdad? O sea, haces una forma diciendo cuántos ingresos haces al año, pero si tú también sabes que haces buen ingreso, pero tienes un gastos como por ejemplo la escuela, la universidad, cosas así, también agrégalo para que miren que hay necesidad. ¿Ok? Alrighty. Y ahora, voy a estar viendo los comentarios. ¿Algo más que quieras share? Esas son las preguntas que yo digo son las top questions que miro yo del grupo. ¿Hay algo más que tú quieras añadir antes de que me vaya a las preguntas de los comentarios? Get close to your consulate. They're not so me as it seems. Honestly, I was one of those people that, like, you make me a sad, angry face. I will complain to the end of the world until like something happens. And believe me, I did it once before because in my city there was a rumor that they were selling appointments, and I was like, I was so upset because I see a lot of people trying to get their appointment, and like 2 weeks, like within minutes, that appointment was gone. And believe me, the issue was fixed because I was calling to Mexico and I told them, hey, you really need to investigate this thing because this is happening. This is a proof that I got where people post on Facebook that they're selling their appointments. This is the phone number that they put, and this and this. And like, I also emailed it to the consulate, this information. They were nice about it. They said like, well, nobody in our team is selling that appointments. Um, so but we will investigate it. And I don't know if it's still happening, but I don't think it's happening anymore. But I do know like they are nice, but you just have to ask them politely, because they won't treat you bad. Just get close. There is a lot of help, such as like if you need like medical help, they will help you. If you need help with something that you need to do but you can't, they will also guide you. There is a lot of help, guys. With like if you need a lawyer, they probably guide you or help you with it. También, If si you eres need como víctima de something. crimen, para aplicar para ciertas visas, tienen asistencia o te hacen connect to resources también. Yeah, guys, get close to your consulate. Always follow them on Facebook. And also, if you send them a message on Facebook, they will reply you right back. Probably within 24 hours, but they reply. Oh, that's awesome. So
hay que seguirlos en las redes sociales como si es que quieres información acerca de lo que está ocurriendo en tu town, like, como si quieres algo local, es la mejor manera. Y aquí también siempre diferentes estados están siempre bien activos en Facebook. Yo creo que tienen un very good social media manager Yeah. que está al tanto de eso. So that's a good tip. Y qué bueno que nos recuerdas que es importante, si queremos aprender un poquito más, es bueno voluntariar. Yo les quiero compartir también de eso, de que yo antes era un poquito muy como like, ignorante de las cosas. Yo no sabía mis derechos laborales, yo no sabía que había ayuda financiera para personas indocumentadas, yo no sabía que, like, nada, yo no sabía nada, yo no sabía ni que podía ir a la universidad. Yo pensé que toda mi vida iba a ser mesera y trabajar en restaurante y no hay nada malo con eso. Pero yo quería ir a la universidad, entonces yo como que yo sufría, pero no me informaba. Entonces, it took time for me to like, okay, like get to meet people y todo eso y meterme a la universidad y poquito a poquito ir aprendiendo. Primero empecé pagando out of pocket porque yo no sabía de mi bolsillo, yo pagaba porque no sabía que podía recibir ayuda financiera. Entonces, al involucrarme con otras organizaciones locales, con Dreamers, aprendiendo de acá, de allá, fue como yo me fui envolviendo y me benefició un fregadazo, me benefició bastante y no nada más a mí, sino también a las personas a las que les comparto, ¿verdad? Ahorita ya hago esto virtualmente porque es mucho más cómodo poder estar aquí platicando con ustedes, acá 20 personas y estamos chupando tranquilos en la noche sin, ¿verdad? Tener tanto que, sin tener que ponerle tanto de mi tiempo. Pero antes lo hacía en persona. Entonces, yo también soy una big advocate de recordarles que es importante, si ustedes tienen el tiempo, de voluntariar, porque you gain a lot of knowledge, networking, and sometimes you get connected to resources que te van a beneficiar un fregadal. Entonces, definitely take advantage of that. Qué bueno que lo mencionas porque ya se me andaba olvidando, fíjate. Also, one more thing. I know a lot of, well, I don't know if you're older like me, but if a lot of you guys have like kids that are about to start college and you want them to go to college, but you don't know where to start, you can also get close to your consulate. They have like a ventanilla de educación, and there is someone there that can help you with it. Like, can help you file forms, can guide you through the process and say, hey, this is what you need to do, or this is what you might need, this is what you can do. Because like your kids can go to school and they can help you. So that's another thing that I learned and like I share with people that I know. That hey, if even if you couldn't go to school, maybe you want your kids to go to school. If you don't know how to start the process, or like sometimes the consejeros of the escuelas are very kind of aggravated sometimes, especially with Hispanics. Dependiendo, ajá, en your state también. Yeah, especially with Hispanics, they kind of be sometimes racist. So like they think, hi, because you're Hispanic, you can go to school, but that's a big lie. Your kids can go to school, and there is a lot of scholarship for Hispanics. So like take advantage of that. Get close to your consulate with whatever help you need. You can go there. Yeah. Mimarse, porque sí es cierto, el que no habla Dios no lo escucha, hagan sus preguntas, pero háganlas bien polite. I think that's one of the like really good consejos you can give us, porque a nosotros nos gusta desesperarnos. And yes, we get it, like we want people to be like super like nice to us and patient, pero no todos van a ser así. Y I'm not making excuses for them, but I know that they see a lot of people in a day. Yeah. Hay demasiada raza, gracias a Dios, somos un chingo. Pero eso también, like, like it gets overwhelming. Entonces no se pueden, ¿verdad? Ponerte ok, no trajiste los documentos, pero déjame te ayudo a sacarlo. No, they're going to tell you, come back when you have all your documents. So we just have to keep that stuff in mind. Puedes agarrar, cuando haces tu cita, ahí te dice lo que puedes llevar. Ahorita mismo también les voy a repost un flyer que yo les había compartido en el grupo que trae los requisitos y los precios del pasaporte, si quieres verlo antes de tu cita, para que no vayas sin preparación. Llévate todo, es más, llévate de más, para que dudas no haya. Yeah, okay. Como, like, for example, in my case, si yo fuera a sacar un acta de nacimiento digamos, de mis abuelos. So, lo que yo haría es que yo llevo mi pasaporte, porque así me identifico, y ellos nomás ponen tu pasaporte y sale ahí tu árbol genealógico de quién sabe cuántos años. So yo llevaría mi pasaporte, llevaría mi acta de nacimiento, llevaría mi tarjeta de Daca,
y les diría, oye, fíjate que vengo porque necesito necesito el acta de nacimiento de mi abuelo, o necesito la death certificate de mi grandpa. So, ¿tú crees que me la puedas dar? Porque necesito para Advance Parole. Y ya ellos entonces van a decir, ok, ¿cómo te vas a identificar? Pues fíjate que aquí está mi pasaporte, aquí está mi tarjeta de trabajo. So, just be mindful, guys. Just like we do our job, like como ustedes también tienen trabajo, ese trabajo que ellos están haciendo en el consulado también es el trabajo de ellos. So ellos también tienen que responder a una persona arriba de ellos. So it's not up for them to decide if they want to give it or not to you guys. It's just like they have a format that they need to follow, and they have someone that they need to respond to. So it's not like they want to deny you because they want to or because they don't like you. It's because they have to follow the rules that they has been asked to do. So Okay. that's a little thing. That's another good tip. So, primero, por ejemplo, lo que yo estoy envisioning, si tú estás aplicando para Advance Parole, primero haz tu cita para pedirles que te agilicen la cita de conseguir tu pasaporte. ¿Okay? Y luego regresas otra vez si necesitas lo del acta de defunción de tus abuelos. Les dices, ok, ya traigo mi pasaporte esta vez y traigo aquí mi acta, necesito la evidencia para aplicar para el Advance Parole, todavía estoy en ese proceso y ¿verdad? Para que no lo trates de hacer al revés, porque quizás no vas a tener manera de enseñarles a ellos el árbol de nuestra familia. So that's a really good tip also to keep in mind, especially if you don't have like a family member that can facilitate that document for you. Si no tienes un familiar que te ayude con agarrar esa documentación y todo eso y tú lo tengas que hacer solo, te va a tocar hacer vueltas, pero hey, nobody said that this was going to be super easy. We just said that it was going to be possible, okay? Yes. Okay, bueno, ahora sí, nada más recap antes de hacer las questions. Las questions. Be nice, show up, let them know that you have an emergency in doing Advance Parole, en aplicando, quizás puedes brincarte a esa cita, si es que tu área no tiene muchas citas. So show up in person y llévate documentación, llévate documentos que comprueben que estás aplicando para Advance Parole, llévate todo lo que tú tengas de identificación, como tu certificado de nacimiento, llévate tu Daca, tu ID, todo el CUR, lo que tú tengas. Y habla con esa persona que está enfrente y a ver si pueden hablar con el supervisor para que te puedan brincar la línea y tratar de agarrar ese pasaporte lo antes posible. Y recuerda que puedes agarrar los documentos de tus familiares inmediatos, como la mamá, el papá, el abuelo, la abuela, como viene siendo los certificados de nacimiento o las actas de defunciones que también nos ayudan a comprobar para Advance Parole. Una nos ayuda a comprobar que es algo humanitario y la otra nos ayuda a comprobar que la persona tiene relación con nosotros cercana. Entonces, hay personas que no tenemos esa asistencia, podemos tratar de nosotros mismos, de acá, conseguir la documentación sin tener que esperar que nos faciliten eso nuestros familiares allá en México. Oh, I almost forgot one more thing. I did ask because I noticed this a lot. So do you guys they don't do correction here on the date of birth or day certificates? Because like I know that a lot of you guys have to struggle because their parents or grandparents has their name wrong or has a letter that it shouldn't be there. I did ask them, can they fix that here? And they say for now they don't fix that here. That has to be done in Mexico. But I'm gonna tell you the process, guys. Tell us the tea. Tell us the tea. Okay, this is another tip that we have to keep in mind. The process is very Vamos a easy. explicarlo en español para las personas que les gusta escuchar la información en español. Esta es sobre la pregunta que tienen muchas personas, que a mí también se me pasó decirla en mis top questions. Si alguien está batallando porque quieren aplicar para Advance Parole, pero tienen el certificado de nacimiento o el certificado de acta de defunción de su familiar y tiene un problemita con el nombre, tiene algún typo, ¿verdad? Que tiene una letrita mal o cosas así que tiene errores, que a lo mejor eso tú, no quieres mandarlo como tu prueba sin corregirlo. Una de las cosas que puedes hacer es tratar de arreglarlo, pero eso es en México. No tienen disponibilidad por ahorita para hacerlo de aquí. Entonces, platícanos cuál es el proceso, Perla. What's the process? El proceso es bien fácil. So, lo único que tienen que hacer es, a eso sí necesitan un familiar o necesitan a alguien en México. Necesitan que ir a donde nació la persona, pedir una acta
del libro donde está registrado, que tiene las huellas de la persona, cuando era bebé, cómo la registraron, y con eso ustedes van a ir a hacer el cambio y decirles, fíjate que necesito un cambio en esto y en esto porque está así y así y así. Entonces, lo que ellos van a hacer es que le van a actualizar en el sistema, les van a corregir la acta de nacimiento y van a corregir por like next they will correct like your paperwork. So all you need is just like the original book. Like you go and ask for a copy Espérame, of the creo que te original estás book. pausando. Vayan y pregunten por una copia del libro original, es lo que necesitan. Y con la copia del libro original, ya ahí mismo en el registro civil, les dicen que quieren que les corrijan la acta, porque la acta está mal. So, entonces ya ellos se las van a corregir todo el papeleo y también van a corregir las identificaciones y todo como tiene que estar correctamente, pero tienen que pedir primero la copia del libro original donde están las huellas de cuando ustedes, su papá, su mamá o sus abuelos eran bebés y ahí viene como debe de estar el nombre y así lo van a corregir. So that's all you need to do. Ok, pero eso sí se va a requerir una persona que te ayude, que te facilite eso en México, pero es bueno saberlo porque a veces se nos quiere cerrar el mundo, pero nosotros somos dreamers. Nosotros estamos built, así como, ¿cómo le llaman? 4x4, todo terreno, somos all terrain. Nosotros sabemos que a veces tenemos que brincar hoops, ¿verdad? Tenemos que brincar parquitos para llegar a los mismos lugares donde van otras personas. Pero no se trata de ver, ay, qué difícil es, y cada vez que voy al consulado me tratan bien mal. No, like focus on what you need to do and get it done. Yo sé que es fácil para mí decirlo porque ahorita ya, ¿verdad? Ya he aprendido bastante, pero yo sé que es difícil. Yo me acuerdo que a mí antes decía, ay, de aquí que hago una cita. Ay, si no empiezas hoy, menos lo logras, ¿ok? Porque el wait time es lo mismo. So, hoy mismo ves. Los pasaportes lo puedes agarrar para 10 años, ¿ok? Si tú quieres aplicar para Advance Parole de aquí al final del año, todavía te va a servir ese mismo pasaporte. Eso es, empieza a trabajarlo ahorita para que cuando lo necesites ya lo tengas. Si en realidad necesitan su pasaporte ahorita, yo les aconsejo que si tienen el tiempo, vayan al consulado en persona, pero asegúrense de llevar los papeles de Advance Parole ya llenos. Tienen que llevar las formas que van, la forma y la evidencia que van a mandar. Tienen que llevar todo el paquete como lo van a mandar a migración. Una copia. Tienen que llevarlo completo. Y les dicen, ¿sabes qué? Tengo mi paquete completo, pero necesito el pasaporte. Es lo único que me falta. ¿Me puedes dar una cita? Porque aquí en Atlanta lo toman como una emergencia, Advance Parole. Todo lo que tiene que ver con Dreamers es una emergencia. So, solo vayan a su consulado, lleven su paquete completo, como lo van a mandar a migración y ya les necesito el pasaporte. Es lo único que me falta. Pero si les faltan las actas de nacimiento y tienen el pasaporte, pues igual también pueden decir, ¿sabes qué? Necesito las actas de nacimiento para mandar mi paquete de Advance Parole a migración. Aquí está lo que voy a mandar. Esto es lo que tengo y ya nomás me falta eso. Y entonces ya los van a atender, pero tienen que ir en persona y con la mente preparada de que van a tardar ahí porque es un proceso y tienen que esperar porque recuerden, hay otras personas que ya hicieron su cita y llevan esperando ahí, so just be patient. Estás queriendo brincar la línea, no te pongas Karen, be super amable. Te va a ayudar bastante. Yes, I think that's a really good point. Okay, so miro aquí, entonces no se puede agarrar para tías o tíos, eso ya lo contestamos, dijimos que no se puede, tiene que ser alguien inmediato. También tenemos aquí una pregunta sobre, no sé si tú sepas, piden el CURP ir a tramitar el pasaporte. Nunca has tenido pasaporte, porque si nunca has tenido pasaporte, vas a tener que identificarte. So, si no tuviste pasaporte y no has tenido ninguna identificación de México, te van a pedir puedes llevar un documento de tu escuela. Si estuviste en México, te van a pedir, por ejemplo, algo que tenga tu nombre completo y un sello y tenga, en mi caso, como yo hice la primaria en México, yo llevé el certificado de graduación de la primaria que tenía mi foto y tenía un sello de la Secretaría de Educación Pública. Y eso fue lo que ellos utilizaron para verificar mi identidad junto con mi acta de nacimiento,
Y así. Pero yeah, if you have never have a passport, they won't ask you for the corp or whatever that is, but they will ask you for something that shows your identity. So yeah. Entonces, y nada más para recordarles, después del en vivo vamos a estar poniendo like important links y uno de esos, tengo yo una foto del flyer que dan aquí normalmente acerca de los requisitos. Me ayuda bastante ese flyer cuando, porque a veces unos no tenemos esa ¿verdad? De la secundaria, pero tenemos otros. So, tenías que llevar, me parece que son dos. Entonces, y ahí también habla acerca de los precios y todo eso. So I'm going to be posting that en el grupito, okay? So, si no me regalo el grupito de Spanglish Dreamers, I don't know what you're doing, you're missing out, okay? So, dice él que su culpa está mal. I believe, like, si tu culpa está mal, puedes ir a hablar con ellos igual, como te digo. Ellos no muerden. Just go there y diles, oye, es que tengo este problema, esto es lo que pasa. So, ¿puedes ayudarme a arreglarlo o cómo lo arreglo? And then ellos te van a decir qué tienes que hacer. So, ellos te van a explicar, oh, mira, este es el proceso, esto es lo que puedes hacer, o like, things like that. Mira nada más para que lo mires, Perla. Porque a veces uno, yo sé que se siente como que una, nadie me está escuchando y otra, like, ay, vengo y nadie es de aquí, de Atlanta. Aquí alguien dijo ya, wow, gracias, Perla. Yo vivo en Atlanta, Georgia. ¡Yay! Entonces, una de las cosas que quiero mencionar de Atlanta, Georgia, es que yo sé que hay muy pocos recursos en ese estado. No es como otros, por ejemplo, no, it is not a California. Entonces, por eso es importante, así como dice la Perla, de que arrímense al consulado, arrímense a las local non-profit organizations, porque una van a aprender un chingo y otra es, como hay muy pocos recursos, la gente no toma ventaja de eso. Y es por eso que estados como Georgia ahorita tienen fondos para apoyar con la ayuda financiera para renovar tu DACA, porque lamentablemente la gente no se arrima. Es que creo que nos quedamos con la idea de que ellos son sangrones, son malos, te van a pedir las perlas de la Virgen, pero no, no es así. Van a entender porque se llama Perla. Yeah, no. Like, honestly, yo intenté sacar mi INE y les voy a contar esa historia porque es medio graciosa. So, yo fui a sacar mi INE 3 veces. 3 veces fui a hacer las huellas, fui a poner la picture, todo, 3 veces. Y me decían, no, que no sé qué, que mira, que este, que el otro. Los papeles se mandaron a México. El consulado lo hizo bien, pero en este caso, la muchacha sí fue bien sangrona y sí tenía justificación de reportarla, porque la reporté aquí y la reporté en México. Déjenme les digo eso, porque la muchacha, literalmente la primera vez que fui, la primera que me tomó las huellas y los datos, fue súper linda, súper buena gente. Fue un sábado. La siguiente, como pasó un mes y llegó el INE de mis papás, pero el mío no llegó. So, yo fui una segunda vez, esperé 2 meses y fui una segunda vez. So, déjenme les digo que ya fui y la mujer me tomó las huellas y que no sé qué. Y le dije, pero ¿por qué no me ha llegado mi INE? Ellos me dijeron que viniera a preguntar aquí. So, let me tell you what the girl did. She's like, next, can you move? And she's like, kind of moving like the head like this. Get out of my chair. I was like, are you kicking me out? Like, really? Are you doing that? I was like, you're gonna get in so much trouble for messing up with me because I will report you ass. And I went to the security. They said, like, do like a form, like, do a complaint form. And that's what I did. And I also called to Mexico because I needed to make another appointment. And oh my God, the third time I went, it was the same girl, and she did the exact same thing. I was like, I had it all. I'm not doing this no more. So like, I called them and told them, you know what? I don't need this ID, but I do need you to be nice, because we go there because we need the documents. We don't ask you for things that like we don't need. So like, please be nice. This girl did this and this and this. And then they were like, okay, we will open an investigation and all of that. And I think I've never seen that girl there anymore. Like, now that I was volunteer, I didn't see her there. So I don't know what happened to her. But yeah, like, now I feel bad because maybe she was just having a bad day, and I am going to stop you there and recommend against that, guys, porque no sé por qué estoy muy blurry, y'all. Sorry, a ver, let me see if I can fix it. Yeah, no, like, I only did it because she was like really mean twice. Like, if she no, I get it. Y sí te entendí, pero
Yo pienso que todos tenemos manos de ellas, no se enfoquen en eso, porque esa mala vibra luego les ayuda a no agarrar su, you know, like first get it done, luego ya se preocupan, ocupen esa energía para cosas positivas. That is just my 2 cents, pero yo sé que cuando son repetitive offenders, a veces sí falta que alguien like takes the time to really submit that, ¿cómo se dice? Submit that complaint, you know. No, pero bueno, no somos complaint box hoy, so aquí no me pongan en los comentarios acerca de sus besos, porque like they were asking about Advance Parole. So like just to share a little bit, guys, Advance Parole is not complicated. I have applied twice and I have been approved twice. But I only traveled once because me hiciste pause. Hold on. A ver. Can you see it? Sorry. I think it's yeah, I can hear you now. Good. Yeah. Okay. So like okay, so dos veces para Advance Parole y una de las 2 veces no fuiste. Yeah. So I went with Trump was president the first time. Oh, okay. Mm-hmm. And I was really scared, like all of you are. But like it was nice. I was only there for 4 days because my job gave me 2 weeks, but I was sick. So I waited until I get better and just traveled for 4 days. Went and came back, see my grandma because she was sick. Then I came back to Atlanta. It was like no problem. I was just sitting there for like 10 minutes. The only issue was because I was bringing alcohol. That's the guy was about to literally like just approve my Advance Parole, but then I was like, she's like, do you have alcohol? I'm like, yeah. He's like, oh, just wait over there in like a little area. I was just there for a little bit, like around like 10-15 minutes, and then like he just like okay, and then like he let me go. The second time I was approved, I didn't go because I have a school, so it's a little complicated when you're doing Advanced Parole and you're doing school at the same time because Advanced Parole it can take like from 4 to 5 months, and my lawyer sent my Advanced Parole like almost at the end of like April, so I didn't get approved until like mid August, like almost the end of August, and my school was about to start in September. So like because I was out of school for so long, I was like I cannot miss school. And then like it was like a hard decision that I wanted to go to Mexico and visit my grandma because she was sick. She's very old. But I was like I also had to think about myself and what was more important, which was my education. And that's the only reason why I didn't do advanced parole this time. But yeah, it's not scary. Like all Y the déjame nada más like pause you there another time. Ahorita Perla lo va a hacer sola. Es una de las personas que está en el bootcamp and she's working on her documentation to see if she can apply again. Una vez ya pagó, de hecho lo enviaron todo late, no lo recibió a tiempo para poder make her travel. I know because you had other stuff going on at that time. Y ahora está aprendiendo cómo hacerlo y eso es bien importante que vayamos para enfrente y que tratemos de no estar pagándole la casa a los abogados porque nada nos deja y qué bueno que ya te estás informando and I'm so happy to have you there on the bootcamp and also like learning and sharing, so thank you so much. Girl, I got you guys. I got you. Ok, bueno, entonces si tienen alguna otra pregunta aquí, háganmela saber, pero mientras voy a estar aquí en el TikTok, voy a ver cuáles preguntas entraron para que trate de responderlas. Y también después de ahorita, después de que acabemos con lo primero que es la main sauce of today, learning just, you know, like little tips and tricks and inside scoop from the Consulado Mexicano. Voy a estar platicándoles acerca del nuevo anuncio que, bueno, el nuevo update para pagar las fees del Daca Renew. Entonces, ha habido cambios y quiero nada más que todos en el grupito estemos enterados. Y así que no se vayan para que aprendan un poquito de eso, ¿ok? O que hagan sus preguntas sobre eso. Ok, so las preguntas que miro aquí. Gracias, Suri, por ayudar con contestar muchas de estas preguntas. Yay, awesome, thank you so much. Algunas preguntas del Consul que tengan aquí en TikTok, let me know. Because I know that I can't see I couldn't see the comments here on the Simlines live stream. Does everyone need a Mexican passport
para poder viajar de regreso a los Estados Unidos sí van a necesitar tu pasaporte una vez que ya seas aprobado para el parole. ¿Ok? Ok, no miro preguntas sobre lo del cónsul, pero sí miro muchas preguntas acerca de Advance Parole y me da mucho gusto que están aquí Mexi Dreamer, Suri y contestándolas. So thank you so much for that. Hay gente me dijo, better video quality en TikTok. Sorry, a veces es la conexión. So I apologize for that. Are you asking like if we help with medical stuff in the consulate? ¿Cuál pregunta? I think it's the last one from YouTube. It's from Mari. She's asking if I wouldn't know. Maybe we should figure it out. ¿Cuántas veces puedo aplicar para hacer Advance Parole? En las veces que necesites que tengas evidencia para una razón humanitaria, profesional o educacional, son las veces que podemos aplicar. No hay hay gente que ha aplicado 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces, o sea, no hay límite. So yeah, she was asking about that. So they do have a ventanilla de salud because they go by ventanillas. I get confused. Sí. I love them. Yo sigo todas las ventanillas cerca de mi área, porque cuando tienen un evento se ponen buenos porque llevan diferentes organizaciones con recursos. O sea, si tú quieres saber la main sauce de recursos para personas inmigrantes en tu área, ves a uno de los eventos que tienen las ventanillas del cónsul. I swear to God. So, yeah, they do have a ventanilla de salud, so you can go there and they should be able to help you. Now, with ventanillas, it's kind of tricky because you have to know like the days they are open. For example, in my city, the ventanilla that I was volunteering with was ventanilla de educación because it was for like the scholarship. So I'm not completely sure. I'm not sure about the ventanilla de salud, but I do know that they offer all of these, and I think the ventanillas are open to the community, not just Mexicans. So like you can go about the ventanilla de educación, ventanilla de salud, ventanilla de this tienen las vacunas para el COVID. Ya saben que necesitamos la vacuna del COVID para poder regresar en tu vuelo. Puede que te la pidan, puede que no, pero es un requisito. Y también para hacer tu ajuste de estatus, también ya es un requisito. O sea, we don't have choice no more. Y las ventanillas de salud tienen las vacunas gratis. And they give you a gift card, I think. They were giving, yeah, they were giving gift cards last time. They're really bougie allá en Georgia, ¿eh? Yeah. We're spoiled. Ya los de Georgia los tienen bien chiflados. Okay, aquí dice, I am doing advance parole through my husband's grandma, but on his birth certificate, her name is not there. What to do in this case? So, cuando la acta de nacimiento de tu esposo no está la abuela, tienes que poner el de sus parents, you know, like, si la mamá o el papá tiene, obviamente, la abuela, porque era mamá de ellos, entonces vas a tener que hacer esa cadenita tú con tus documentos, vas a poner el de la mamá o el papá, no sé, y el de la abuela o el abuelo, y es como tú compruebas, y también la de él, la de tu husband, porque es el aplicante. So tienes que hacer esa cadenita. And that's why translations get a little bit like tricky, porque no es difícil hacer, nosotros podemos hacer nuestra propia traducción si somos fluent in English and Spanish, pero es tedious work, especially when it gets like wild like this, where you have to like jump through hoops to like prove the familial relationship. So that's a good question. Okay, send. I learned a quick tip about translations because I was working on that before, but I didn't have enough time to do it. You can download Google Translate on your phone, but this is if you know English to a certain level, because Google Translate won't translate everything to 100%. So you can just Google Translate, and then if you know the English, you will be able to identify the words that you need to change into what words. So that will help you a lot. And then it's also like you can do it on like Google Docs. You can do your own translations because you will have to have a translation for whatever you send. You need a translation for everything.
Yes. Y la otra cosa es que, use the dictionary, Google the medical terms cuando estamos haciendo lo de la carta de evaluación. Yo sé que gente lo quiere hacer en Google. Do not do it. Do not do it on Google because you're just going to like mess it up. Like mejor las cosas que no sepas, like research about it and then do that part. Porque si no vas a estar inventando lo que Google te dijo. Y cuando son like medical terms, it confuses them a lot, and It's very tricky. legal terms too. So be careful with that, definitely, if you're not fluent. Okay, pues so we send the death certificate to, yes, the mom or the dad, whoever is the relationship with that grandma that you're trying to visit. Yes, that you're gonna have to like do the chain. His birth certificate is from Nicaragua. It's so weird. Yeah, it gets tricky. It gets tricky. También he escuchado que los certificados del Dominican Republic es difícil a veces, lo del consulado, porque no tienen muchos. Nosotros no tenemos de qué quejarnos los mexicanos, ¿eh? Nosotros nuestras quejas son de que, ay, no me trataron bonito, qué trasica, like, girl shell, get it done, no se quejen. Tenemos bastantes recursos en nuestro consulado, like, no es por ponerles casa a los del consulado, pero tenemos bastantes recursos. It's just, They do help a lot, guys, a lot. And they, like, if you come with an issue, they will try their best to resolve, or they will tell you, hey, this is the person that you need to go to that might be able to help you. But believe me, when I tell you that they are there for you, they are there for you. Like, they help you. No sabría decirte esto, pero a lo mejor, is there a way for the consulado to help you buy a house in Mexico? I guess what I'm asking, is there a safe way to buy a house from here? Oh, okay. No sabría decirte yo, la verdad. I don't think they do that, guys, because that would be kind of money related. Because they do have a ventanilla. They have they have several ventanillas. You might want to follow the one that talks about money in educational, about educating you about investing in stocks, buying things for the market. But so far, I have never heard like of them helping you buy a house in Mexico. So, creo que se llama ventanilla financiera. Yeah. I follow them too. I follow all the ventanillas. Okay, bueno, entonces, thank you so much, Perla, for coming in and helping us and giving us, like, sharing your inside scoop una vez que ya has estado voluntariando ahí en el consulado. Si ponen en los comentarios, por favor, póngale un little corazoncito a la Perlis por venir y tomarse su tiempo en un sabadito, en vez de que esté ahí chilling con el Netflix, está aquí con la comunidad tratando de spread the little things that she learned. And I love you for that. Thank you so much for poner tu granito de arena. Really, this is what it's about. Yo sé que a veces se nos dificulta la vida, pero cuando nos conocemos, por eso es la comunidad que tenemos en el Facebook. Si no están todavía ahí, Spanglish Dreamers. So, okay. The only thing, guys, that I really wanna tell you is, like, we're dreamers. We have to show the government what we are here for. That we have a dream, the American dream. So keep fighting. Don't sell yourself short, because honestly, we can accomplish so much. When I tell you this, believe me. Like 2 years ago, I was just sitting in my house filling applications for the scholarship. Never finished it. I barely finished my application for the scholarship last year. The U.S. scholarship or others? Yeah, the Dream US. I applied twice, but the first time I never finished the application because I was so procrastinating. But last year I was on my ass. I was like, I'm applying. So I complete my application and I get both scholarships. And like this year, I have met so many people. I never imagined myself volunteering or working at the consulate because I was like, hell no, like no. But then like when I went there, I see how things work. I have met politicians. I have volunteered spreading the word for people to vote, and like it's really amazing everything that you can accomplish. And like don't sell yourself short just because you have DACA. You can get so many things done. You can be someone. So like come on, guys, keep it up. Pónganse las pilas. Oh, yes, thank you so much for sharing that. Muchas gracias, Perla, por tomarte tu tiempito. I really appreciate you, like, no nada más sharing and dropping information, but also like
talking to us at the corazoncito, because I know what you mean, que el año, hace 3 años esta Perla ni siquiera terminó la aplicación para The Dream Reviews, o sea, se quedó como que, ¿qué tal si no? Como muchos que dicen, ¿qué tal si no la agarro? Y luego, pues si no la agarras, pues vuelves a aplicar y vuelves a aplicar. Miren, ahorita ya la aprobaron, and she's on that scholarship. So thank you so much, and I'm so proud of you. Congrats, you're gonna like do great on your school. Te mando toda la buena vibra. Un zape virtual para que pases todas tus clases con un A. So look for her post, porque ella nos hace share links and stuff del consulado y información. So definitely look out for her. Es la que anda ahí posting a lot of stuff. Todo el día. When I have the time, guys. When I have the time only. No, I'm just kidding. Y you can always also just search on the group, Perla, y te van a salir las cosas que ha puesto del grupito del consulado y cosas así informativas. Bueno, pues muchas gracias, Perla. Ya no te quito más tu tiempo. Ahora sí vamos a hablar acerca de lo que les prometí también en el grupito. Bye, guys. Cuídate. Okay, so lo prometido es deuda. Let me go ahead and flip the flip camera. Okay. So lo prometido es deuda. Lo que les digo es que quería venir y a platicar and share the update, porque yo sé que no todos están en el grupito y quizás no todos saben que USCIS acaba de hacer un nuevo update a la manera que estamos submitting nuestros payments para el DACA Renewal. Entonces, voy a hacer el update sobre eso, y otra les quiero contestar preguntas si tienen sobre este tema, ¿ok? Déjenme, les voy a poner aquí en el TikTok el screenshot del USCIS page para que vean la información de ahí también. Para que puedan ver que obviamente la información que les estoy compartiendo acerca del nuevo update es algo legitimate. En el USCIS.gov site tienen una parte donde habla acerca de las filing fees en Where to File. So aquí les pongo por ahorita esto para que lo vayan leyendo. Pero básicamente el update habla acerca de que ya ven que antes no importaba cómo mandaras tu money order o tu cheque, lo podías mandar en 2 partes o lo podías mandar entero de $495. La mayoría que hacíamos, porque es lo más práctico, es que lo mandábamos en $495, ¿verdad? Ahorita ya no están aceptando, van a estar regresando, de hecho, las aplicaciones empezando en enero 10, es lo que dijeron, es que vamos a tener que dividir, ¿ok? Entonces, la I-82D, I-82D, vamos a poner en el money order o en el cheque. Y ahorita les voy a decir por qué si lo vas a mandar por correo, es preferible que mandes un money order y no lo pagues con la tarjeta de crédito. Voy a discutir sobre eso después, pero primero vamos a hablar acerca de lo del update, ¿ok? So yo sé que uno va a decir, yo por eso mejor pago con mi tarjeta de crédito. Ahorita en un momentito vamos a hablar acerca de eso para que tú mires por qué yo recomiendo a la mayoría de las personas que mejor lo manden con money order. Luego hablamos de eso. Pero ahora lo que vamos a hacer es hacer un money order para la I-82D de $85. Y otro aparte para la I-765 de $410. ¿Ok? So van a ser 2 money orders. Va a ser el mismo amount. Todavía se quedó en $495 el total, pero lo quieren dividido. Hicieron este cambio porque, de hecho aquí lo tengo en la página de, So, les puse aquí el USCIS.gov site en el TikTok, pero también se los puedo poner en el grupito de Spanish Dreamers ahorita que me salga el screenshot. Lo que pasa es que cuando hicieron la oportunidad de que nosotros aplicáramos en línea, nosotros podemos ahora hacer una DACA renewal online, and that's amazing. That's a huge help. It's more practical. It's awesome. But because they did this, now they have to like separate both of those payments, because the software that they did now separates them. So now they have to do that for all of them, right? For when you're doing online, the process, you just scan your card, it takes you through the process and you won't even see it. It won't even you won't even realize it is the card transaction. Pero para cuando los mandamos en correo, en mail, ahora lo que quieren es que los mandemos los dos, porque para eso sí necesitan los 2 pagos separados. ¿Ok?
Entonces, ese es el update acerca de los money order. It can also be check, and it can also be credit card. I know, I have the option. Si tú todavía no has checado la guía que tengo gratis, hazle clic en el enlace de mi bio. Ahí vas a encontrar la guía gratis. Y en la guía también te explico que hay una forma que puedes hacerlo para hacer tu pago con tarjeta de crédito, tu débito, si lo vas a mandar por correo también. Ahí está, you can access it, everything is there. Pero mi recomendación, because I have seen it way too much, es que siempre lo manden por money order. And I'm going to tell you why, okay? And I'm going to be like super, super honest. Una, porque a veces tu banco lo va a rechazar, lo va a ver fraudulent y lo va a rechazar. Entonces, cuando ellos agarran tu paquete, hacen el cobro, no pasa. Ellos no van a estar llamándote, hey, María, tu pago no pasó, dame tu tarjeta y ahorita yo te lo hago. No, ellos van a dar tu paquete, lo van a volver a decir, ay, qué bueno, menos trabajo para mí, y te lo mandan de regreso. Te va a llegar a ti el paquete y ahora vas a tener que otra vez mandarlo y mandar un money order para que no te vaya a pasar. Y and it just sets you back on time. Like there's no reason why you should do that, right? Una vez me pasó a mí, aún cuando yo llamé al banco para decirles que lo autorizaran. Not all workers are going to do their job right. So obviously you want to minimize that, okay? It still didn't go through even though I called. So that's one reason. Another reason es porque a nosotros a veces se nos pasa el dedo y nos vamos y compramos y by the time they get to process my application, ¿qué tal si ya no tengo el dinero ahí? ¿Qué tal si ya no tienes el dinero ahí porque te fuiste de shopping? They're going to send your package back and you're going to have to submit the payment again, mandar otra vez tu paquete y eso te atrasa, okay? So, y lo mismo pasa con los checks, los personal checks, right? Because you're taking money from your account, no te das cuenta, a big transaction comes in, and then what? So I recommend, hands down, que mandes, si es que vas a mandar tu paquete por correo, que pagues con money order. Y to recap, pay with money order in 2 money orders. One is going to be for the I-82-1D y va a ser de $85. Y la otra va a ser for the I-765 y va a ser de $95. De 95. Qué pendeja. $410. So $410 por la I-765, porque en total va a ser las dos $495. So el total is still the same, $495, but now they want us to separate the payments, okay? Shit happens, and now we gotta jump through this hoop. But another thing you can do is just do it online. Do it online, and the process is much easier. La Daca Renewal en línea, la verdad, se me hizo súper fácil, porque la manera que lo diseñaron, it literally takes you through the entire process. So once you get to the payment, you put your card and they do that. They do that dividing for you and everything. O sea, it's super, super easy. They take you through the first application, then the second one, and then the worksheet, and then at the end, your payment transaction. O sea, they literally take you through it. So I recommend, if you want to do it online, I have a workshop that is literally explicándote con manzanitas. Lo hice en inglés y en español. Y es de 40 minutos solamente, son 40 minutos, tú sabes exactamente qué pregunta, cómo contestar todas las preguntas from start to finish. So you can definitely check it out. O también tengo la guía gratis, esa es gratis para mandarlo por correo, si tú prefieres hacerlo por correo, okay? So that's the two options if you want to learn how to do your own Daca renewal. Okay, voy a ver las preguntas ahorita. Si tienen alguna pregunta, make sure you put them on the comment. Okay. OMG, I sent a payment on January 14th. We just have to wait and see if they're going to send it back. Por eso es bien importante también, chicos. Yo siempre les digo, hay que mandar nuestro paquete cuando ellos nos recomiendan, que 120 a 150 días antes de que se nos venza la DACA, ¿ok? Y yo sé que va a salir a una persona diciendo, ay, no, yo la mando a la mera hora porque a mí siempre me llega súper rápido y yo no batallo por eso. That's fine. It only takes that one time that they are backed up, or this happens where they made a change and now they're going to send it back because of the payment, and now you're going to have to submit to money orders, and it's going to set you back on time. And it takes that one time, one change. Y ellos están constantemente cambiando sus methods, okay? Entonces, better safe than sorry, I always say, and 120 a 150 días antes de la fecha de expiración.
Pero hopefully they still process it and hopefully it's fine. Dijeron que empezando en enero 10, so we'll see. We'll see si te la mandan o no, porque tú tuviste close, January 14. ¿Alguna otra pregunta sobre, sobre el nuevo update? ¿Alguna pregunta sobre el nuevo update? De lo que estamos platicando. Si todavía no me están siguiendo en el YouTube, you should definitely follow me because I'm going to be posting more en el YouTube este año. Esa es mi meta. Es una de mis resolutions, so hopefully I get to like stick with it. But I do need your help. I need your help, your accountability. I need you to be there. I need you to come up and show up. I want to have the juicy lives now on TikTok para cuando tengo invitados especiales para que se queden para siempre. But it's gonna require time and commitment. So I definitely am asking you to also put tu granito de arena. Make sure you subscribe to my channel and support it, like in whichever way you can. So, si tienes tiempo ahorita, en el enlace de mi bio está una link. Ahí le vas a hacer clic y ahí tengo ahí las guías gratis, pero también tengo las social medias, el YouTube, el blog. Ahí está todo, ¿ok? So make sure you check that out también. Ok. Bueno, no miro ninguna de otras preguntas sobre el topic. I'm going to go ahead and end the live porque ya me quedé aquí mucho tiempo. Muchas gracias por acompañarme. Cuídense mucho. Recuerden que las preguntitas también pueden hacerlas en el grupito de Spanish Streamers. If you have not added yourself to the group, make sure you add yourself. Make sure that you answer the 3 preguntitas para que seas aprobado para entrar. Y asegúrate que tienes una foto en tu perfil, porque si no tiene una profile picture, no vas a poder ser aceptado al grupito. Vamos a estar viendo eso la semana que entra, ¿ok? So make sure that you do your part for that. De nada, Itzel, de nada. Pasen a lo barrido. Bye. Déjame quito el TikTok. Bye, everybody.